que cumplir una especie de castigo. A lo mejor cuando llega la factura de Luma uno dirá, oye, se lo merecen. Pero vamos, eso no vinimos a la contraparte de nuestros amigos de Genera, vis-a-vis Luma, que es básicamente un modelos parecidos, ¿no? Licenciado Gil, en un momento dado en las preguntas, que luego el licenciado Fontanes dijo que solo cambiaron a la totalidad de los empleados, usted habló de unos empleados, me corrige, si entendí el concepto correcto, empleados críticos. ¿Qué son empleados en las plantas? Bueno, hay unas posiciones críticas que se evaluaron y cada planta como tal tiene sus posiciones críticas. Tienes el jefe de la planta, la interconexión, o sea, todo depende. Y tenían la intención de que esas posiciones críticas, luego eso cambió, hubiese una forma de garantizar que pasaran a trabajar con Genera. Eso fue el principio. Correcto. ¿Por qué? Porque entendemos que es importante, uno, porque son personas con conocimiento especializado en cada planta, en ese tipo de planta, y el operador, independientemente, los va a necesitar para que esas plantas puedan producir electricidad. Y estamos hablando de esas posiciones críticas se convierten en seres humanos, pues son posición crítica, es una persona que actualmente es empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica. Correcto. Pues, y usted me dijo, licenciado Gil, que eran críticos porque eran fundamentales en la palabra, o Sí. fundamentales. Ok. ¿De cuántos? ¿Algo? No, sí, que el listado como tal, de qué posiciones como tal eran críticas, fue el director ejecutivo. El director ejecutivo Okay, identificó. Lo identificó. ¿Y cuántos eran? No. 98. Esos 98 personas, está garantizado que van a pasar a ser... Míralo aquí. Gracias. Míralo aquí. Van a pasar a Genera PR. Ahora eso se expandió a cubrir todos los empleados de la planta. Perfecto, licenciado Fontana, pero la pregunta no es esa. Sí. La pregunta es si esos 98 posiciones, puestos que se convierten en seres humanos, que son según José Colón y ustedes y la autoridad y todo el mundo entiende que son fundamentales, está garantizado que vamos a ver esas 98 personas con Genera PR dentro de 100 días. No está garantizado porque algunos de ellos a lo mejor no les interesa. O sea, esa decisión al final el empleado la tiene que tomar, pero sí está garantizado que Genera le tiene que ofrecer trabajo. Claro. Al amparo de lo que dice la ley. Que lo tengo claro. A eso voy ya mismo. Si no está, ¿y cómo? ¿Qué problema, si alguno, si la mitad, si el 25%, si el 75%, por razones estrictamente de su futuro laboral, no deciden pasar a Genera PR en términos de la operación de esas plantas porque son puestos críticos? Los puestos permanecen siendo críticos, entonces le corresponde al operador atraer a una persona que cumpla con las especificaciones o con las cualificaciones, de esa plaza. O sea que vamos a empezar a operar sin tener gente con experiencia, con conocimiento, con destreza, porque por algo se le llaman críticos. Operar por el mismo esquema que establece la ley y el contrato, porque no hay una garantía de que pasen a Genera. Bajo ese supuesto sí, pero la meta es que todos ellos se vayan y por eso dimos los instrumentos para que esos empleados se sientan cómodos en moverse. Pero al final la decisión es de ellos. Claro. Si ellos deciden no moverse, Genera tiene que buscar una persona que cumpla con esas características para que opere. Puede ser otro mismo empleado de la planta que ahora no tiene esa función y ahora la puede hacer. Si uno de esos empleados me viniera, yo no estuviese en la Asamblea Legislativa, estuviese en mi humilde práctica privada de la profesión y me viene a consultar y me explica lo que le ofrecen, mi humilde opinión sería, bueno, si te quedas trabajando
y aceptas el concepto de movilidad de la ley 20, es verdad que pasas a una agencia de gobierno y a Dios que reparta suerte, pero mantienes tu empleo de 10, 15, 20 años, porque para poder despedirte tú tienes un interés propietario sobre el empleo y por lo tanto para poder despedirte tienes que cumplir el debido proceso de ley. Ahora, si pasas a Genera PR, pues no vas a tener periodo probatorio porque el contrato dice que eres permanente. Y en una conversación que usted y yo tuvimos el cuatrenio pasado sobre este tema, yo le dije que uno es permanente en la empresa privada hasta el día que lo voten, porque no hay tal cosa como una permanencia y por lo tanto yo no sé qué ellos van a decidir, pero yo les puedo hacer, yo pensaría que muchos de los empleados lo van a pensar, porque si se quedan, como dice la ponencia, que yo mi humilde opinión y en mi inocencia vi que no se pusieron de acuerdo para hacer las ponencias en conjunto, porque cuando el licenciado Gil habla del beneficio de los 2 años que van a pasar, dice a menos que no sean despedidos por justa causa, y usted no habla de justa causa, y la justa causa es, bajo interpretación de la ley 80, cambios tecnológicos. Si Genera decide hacer un cambio tecnológico, adiós que por aquí es el camino, reestructuración o situaciones imputables al empleado que pueden determinar que es justa causa, que en el empleo público, como hay disciplina progresiva, no necesariamente sería así. Ese es el cuadro real, pero yo no sé qué van a decir los empleados, cada quien decidirá su futuro, pero decir, como me dice la ponencia, que se destaca que esto es así, porque al fin y al cabo el único cambio que se los va a reconocer es que no tienen periodo probatorio y que tampoco le van a hacer entrevistas. Bueno, que van a hacer entrevistas si son puestos críticos. El contrato lo dice, que tiene que haber una entrevista y una propuesta. Para los empleados que no son de las plantas. Que no son de las plantas, los gerenciales y los... O sea que dentro de 100 días vamos a saber si los 98 empleados críticos estarán o no estarán en la autoridad eléctrica. Y gracias, representante. Me aclararon que, yo sé de paso, son 98, ya deberían de estar siendo entrevistados dentro de los 10 días. Y 30 días antes de que empiecen de que entre Genera como tal a las plantas, ya debieron haber aceptado. Perdóname, que antes de aceptar, tiene todas esas posiciones, o antes de entrar, todas esas posiciones críticas que se identificaron tienen que estar cubiertas. Usted dice, perdóname compañero, usted dice que ya debieron haber empezado entrevistas. Bueno, o sea, ¿empezaron o no empezaron? Porque yo sé que Josué Colón está por ahí de Media Tour diciendo que está yendo a las plantas a orientar a los empleados sobre lo que le van a ofrecer o lo que puede ser. Pero le pregunto si ya usted sabe, a ciencia cierta, mire, ya se reunieron con X cantidad de grupos. Eso no. No lo sabe. Y no sabe a cuántos hoy le ha hecho oferta, Genera tampoco. Okay. Sí, por lo menos puedo decir que a mí me consta que sí están yendo. ¿A cuánto le han hecho oferta ya? No han hecho ofertas ya han ido a reunirse con los jefes de planta y de las operaciones, o sea, Genera, además de las visitas que está haciendo el director ejecutivo, Genera ha ido a San Juan, ha ido a Palo Seco. ¿Pero a qué han ido? ¿A evaluar las plantas o a hacer la oferta de empleo? A hablar con el personal directivo que trabaja en esa planta. Estamos hablando que además de los 98, estamos hablando que son como alrededor de 800 empleados. Sí. Okay. Que si no van a Genera, por la decisión que tomen, debidamente orientados, me imagino yo, y comprende, se les va a aplicar el concepto mal establecido en la ley, porque no es una movilidad, pero de movilidad de la ley, irán a agencias públicas del gobierno de Puerto Rico. Al día de hoy, porque una de las cosas que pasó aquí durante más de un año es ¿cuántos empleados tiene Genera PR para comenzar a operar ahora mismo? Para yo anotarlo y cuando vuelvan, ustedes volverán, les aseguro, en unos meses, sepamos que ese es el número cierto. ¿Cuánto es el número de empleados que tiene Genera ahora mismo para empezar a operar? No tengo ese número. O sea que, ¿cuál es el número que se supone que tengan dentro de 100 días para comenzar a operar esas plantas de manera óptima, responsables, adecuadas? O sea, la responsabilidad y la meta es que ellos contraten a todos esos empleados de las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí, pero la pregunta del compañero no es que ellos los contraten, es
¿cuál es el número que ustedes determinaron, la autoridad, la alianza público-privada, energía eléctrica, del número mínimo que necesitan que acepten para poder operar las plantas de generación? ¿Cuál es ese? Sí. Ese lo dio mejor que yo. Esa es la pregunta. ¿Cuál es el número? No tenemos un número en específico. O sea, la autoridad para... Ni saben tampoco cuánto es el número de empleados que tiene Genera ahora mismo listo para dentro de 3 meses empezar a operar las plantas. No saben. Depende su meta. Si yo entendí bien, la meta de ustedes es que con la oferta de no tener periodo probatorio y los 6 meses de sueldo, eso es el incentivo para que vayan a Genera. Eso fue así, ese es el... En adición al paquete de compensación que les ofrezca la entidad. O sea, si comparamos en el caso de Luma, pues ellos ofrecieron mejores beneficios y más salario que lo que tenía la autoridad, más los 6 meses del plan de transición voluntaria. O sea, cada empleado tendrá que evaluar Y la la- oferta que le hagan y tomar la decisión Y como dice, que ellos entiendan. como dice el licenciado Gil en su ponencia, si dentro de esos 2 años los despiden por justa causa, porque él los pone en blanco y negro, no le aplica nada de eso y se van con 4 meses de sueldo. Adiós que nos vemos, porque es lo que establece la ley. Porque, Si se prueba que el despido es justificado. bueno, pero seguimos. Pero, una sola cosa, Ah, ¿usted sabe cuántos empleados ha despedido Luma que eran de la Autoridad de Energía Eléctrica el día de hoy? No tengo ese número. Sobrepasan los 100. Tengo el dato. Después podemos hablar de ese tema. Muy bien, seguimos. Licenciado Gil, a preguntas del presidente nos hablaba que una de las decisiones de privatizar la generación está enmarcado en un criterio de ahorros económicos en función del plan de ajuste de la deuda. ¿Lo entendí bien? Correcto. Y Hola. estandarización de ese costo. Ok. Por lo tanto, está en blanco y negro, y no sé si la comisión lo tiene, pues yo no lo voy a tener. La sección 1129 del Código de Rentas Internas. No, yo no me... Digo, perdón, del Código de Quiebra. No, esa no era la pregunta, pero la pregunta era los ahorros para tomar la determinación de contratar están debidamente proyectados en un documento. Los ahorros de ahora mismo. No, o sea, yo decido, una de las razones es que voy a privatizar esto porque eso puede significar ahorros. ¿Cuáles fueron? Hay un documento de un análisis de economistas, de CPA, de ustedes, donde se establezcan, si yo privatizo, esto es lo que voy a ahorrar. Bueno, yo entiendo que dentro del feasibility study que se hace, no necesariamente va al ahorro, sino cuál es el estudio del mercado. Pero sí, nosotros, o sea, dentro de lo que se presupuesta, dentro de lo que se paga y el presupuesto aprobado, pues entendemos que al estandarizarlo se van a dar esos ahorros y Por eso, hay pero estudios beneficios. no hay, porque ustedes me contestaron ambos, No, que no, son no. ratos que no hicieron ningún estudio. Exacto. No hay estudio. No, crítico, cuánto que no va. Licenciado Fontana, para tener algo, dejar meridianamente claro, a preguntas del presidente, señaló que usted no era parte del comité que tomaba la decisión sobre este contrato. ¿Estoy en lo correcto? Sí, la función de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas es correr el proceso, se le presenta al Comité de Alianza que está definido por ley, pero lo elige la Junta de Directores y ellos son los que votan. O sea, nosotros recomendamos basado en lo que... ¿Y quién dirige la negociación? Nosotros dirigimos la negociación a nombre del comité. El Pero- comité nos dice, por ejemplo, pidan propuestas adicionales, tienen que bajar la cantidad. Por ejemplo, lo que hablamos de los empleados críticos. Queremos asegurarnos que se incluyan los empleados críticos. Queremos asegurarnos que se haga oferta a todo el mundo. Nosotros llevamos ese mensaje y vamos a los diferentes proponentes y le levantamos cuáles son los requisitos del comité de alianza y que el comité está dispuesto a aceptar o no. O sea Bueno, que eso es operacional, pero para tenerlo claro, realmente la negociación la dirigen los 5 miembros del comité. exacto. O sea, nosotros vamos vamos a donde los proponentes con ese tema
en específico el que sea. Licenciado Gil, yo creo que usted no estaba en la Junta o no la presidía cuando se aprobó el contrato de Luma. Correcto. Es lo correcto. Y aquí no, en el Salón Grandes Ligas Audiencias 1, ahora enviaron a esta comisión, no sé por qué, a clase A, Salón clase A. Menos de clase A. Son cosas que pasan en la Cámara, ¿no? Pero allá en Audiencias 1, yo recuerdo como ahora que discutimos, hay una responsabilidad por ley de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica de aprobar este contrato. Correcto. Y la ley de la Autoridad de Energía Eléctrica, como usted lo dijo ahorita, pues o mencionó la palabra, yo he leído esos artículos, incluye unos deberes de fiducia, ¿no? De Correcto. responsabilidad. En aquel momento se aprobó aquel contrato de Luma en menos de una hora. Correcto. Digo, según establece. Sí, lo dicen las minutas, cuadramos los números. Las dos juntas- Yo no estoy bajo juramento, pero se lo certifico. Las dos juntas. Las dos. Ahora acabo de leer en algún lugar, o en parte de prensa de algún periodista, que la de la Autoridad de Energía Eléctrica duró 2 horas. La discusión como tal del contrato. Duplicaron. Por eso, pero 2 días antes, a todos los miembros de la Junta se le había enviado el contrato como tal y el informe del ¿cómo se llama? El comité de alianza. Del comité de alianza. O sea que los procesos anteriores no son parte de los miembros de la Junta de Directores. Dependen de la presentación que se le haga y de una lectura del contrato. Sí, correcto. Bueno, y había miembros de la Junta dentro del comité de alianza también. Claro, pero yo estoy hablando de los otros, aunque no está completa. Sí, los otros. correcto. ¿Y cuántas páginas tenía ese el contrato y el informe? Bueno, con casi 600 páginas. Más de entre 600. ambas. Más de 600. Sí, exacto. Muy bien. Sí. 2 días para 600 y 2 horas para discutirla. Seguimos. Perfecto. Ya también tenemos en el récord legislativo esa información. Licenciado Fontane, cuando llega a si la memoria no me falla, me corrige, son 3 aprobaciones. La Junta de la APP, ¿verdad? La Junta de Gobierno o de Síndico, no sé el nombre correcto, de la Autoridad de Energía Eléctrica. De gobierno y el gobernador. Y en este caso, antes de ir a la Junta de Gobierno, hay que ir al negociado de energía que da un certificado de cumplimiento. Una vez tenemos eso, entonces es que procedemos. Sí, pero un certificado de cumplimiento, concepto de aprobación del contrato, son esas 3 etapas. Después que el presidente del negociado de energía había sido parte del comité de alianza y había aprobado el contrato. Con una certificación de que el análisis que hemos hecho, compañero Márquez, este servidor y algunas personas sobre el concepto controlar del artículo 1.8 de la ley no aplica en este caso. Además de esa certificación, también tenemos la aprobación de la Junta de Supervisión. Hablando de certificación, hay una certificación, o más allá de una opinión legal de un abogado, hay un documento oficial de la negociado de energía estableciendo que este contrato no viola el artículo 1.8 de la ley 17 del 2019, o eso es que es una opinión de alguien. Sí. O sea, la decisión y orden que aprueba el certificado de cumplimiento energético que requiere la ley 120 establece que el contrato cumple con toda la política pública. Pero esa certificación fue antes. No, pero yo no me refiero. Sí, es antes de la votación de la Junta, un requisito de las dos. Licenciado. Sí, requisito de ley. No me refiero a la ley, me refiero a la 17 del 2019, el artículo 1.8. Esa es la política pública energética. Por eso, pero de manera específica, como el tema de generación, el tema de control se discute en el artículo 1.8. ¿Hay alguna expresión específica en algunas de esas certificaciones sobre el concepto control? No, es la opinión legal. O sea, no es una opinión legal, Que no leyeron. no una decisión del negociado de energía. La opinión legal que no vieron ni leyeron. Sí, nosotros sí tenemos esa opinión legal. Por eso, pero los que votan, los que aprueban, lo dijo aquí Gil Enseñar, yo no la vi
A mí no me la presentaron. No recuerdo 100%, pero yo entiendo que sí el certificado de cumplimiento energético toca el tema, pero le podemos hacer llegar a tocar el certificado de cumplimiento energético en la orden Con gusto, para esos efectos. con gusto lo examinaré. ¿Me queda tiempo, señor presidente? Adelante, compañero. Licenciado Gil, una pregunta. Yo he leído, pero no sé si esto es lo correcto, que el presidente de la Cámara y el presidente del Senado promovieron 6 cambios en el contrato. ¿Estoy en lo correcto? Si puedo interrumpir para propósitos de récord, el certificado de cumplimiento energético sí específicamente habla del tema de un operador versus más de uno. Perdón, eso último no lo escuché. ¿Un operador qué? Del requisito de operación que estamos hablando Del 1.8 Sí. de la ley del Específicamente. Bueno, lo revisaremos. He visto, porque yo obviamente no participé de ese proceso, que hubo 6 cambios en el contrato. ¿Estoy en lo correcto? ¿Esos 6 puntos se incluyeron en el contrato? Sí, yo diría que hubo más de 6 cambios relacionados con la bueno, yo sé que la pregunta era para el licenciado. No, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Pero en la sección 21.19 del contrato, que está en la página 146, específicamente atiende los 6 puntos que levantaron los presidentes en Que es una especialista de deseo. Esos 6 puntos están atendidos ahí y se atienden en diferentes... Uno me corrige, que todo ahorro se refleja en una reducción de la tarifa en la factura de energía eléctrica. El número 1, sí. Eso va a depender de eventos futuros y no necesariamente es algo garantizado que va a haber rebaja en la tarifa, en las facturas de energía eléctrica, o está garantizado que va a haber rebaja en la factura de energía eléctrica. No está garantizado porque el costo del combustible es un costo del mercado que nosotros no tenemos control sobre. Ay, qué bonito Ok. que lo dijo. Muy bien. Agradecido. Número 2, que ninguna alianza pública-privada sobre la generación de energía eléctrica pueda arriesgar los empleos ni beneficios de empleados públicos. Ese es el lenguaje adicional de los 2 años. Pero si no ha cambiado el Código Civil desde que yo estoy fuera del mundo, los contratos no pueden ir en contra de la ley, ni la moral ni el orden público. Me parece que eso no ha cambiado. Vi un estudiante de leyes por allá atrás que me hizo así, por lo tanto... Por eso le dieron la ley. Por lo tanto, ¿eso está en la ley? ¿Estoy en lo correcto que eso está en la ley? Como hablamos anteriormente, estamos hablando específicamente del perfecto. periodo de probatorio. Ningún contrato podrá servir, yo espero que este esté de manera precisa y clara, no podrá servir de pretexto para la contratación de socios, aliados, subsidiarias, ni entidades ligadas a la compañía operadora. Esa es la cláusula que estaba de antemano, entiendo yo, de los conflictos de intereses, ¿no? No, añadimos lenguaje adicional en la sección 11.4 del contrato para atender específicicamente algunas de las preocupaciones. Y está en el contrato lo de las empresas locales. También. ¿Qué empresas locales ya se ha hablado de contratar alguna empresa local o todavía eso estamos muy temprano para hablar de eso? Está muy temprano, pero sí hay empresas locales que son parte del grupo. ¿De qué grupo? Del grupo de Genera Puerto Rico. De las entidades que ellos están empezando a considerar para contratación. ¿Usted tiene conocimiento de eso? Sí, tengo conocimiento de eso. No tengo 24 horas para que nos diga cuáles son esas empresas locales con las que supuestamente Genera está negociando. Y el número 5, pues me parece que estaba bien, que la rendición de cuentas y el acceso a la información y métricas relacionadas al desempeño del contrato deben garantizársele a la Asamblea Legislativa de manera transparente.
eso está en la Constitución, pero vamos, porque hay un poder de investigación y de fiscalización del poder legislativo y que puede requerir todo ese tipo de información, pero lo que Y apoyada por los tribunales. lo que está, que pasó en esta comisión. Y se añadió un lenguaje adicional para que a través de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, nosotros en colaboración con la Asamblea Legislativa podamos solicitar información adicional a los proponentes que se han otorgado el contrato de alianza, en este caso con Genera. Estoy terminando. No me puedo ir sin preguntarle al licenciado Gil sobre hablo de fincas para establecer placas solares. ¿Estoy en lo correcto? Utilicé la palabra finca, pero cualquier extensión de terreno que sea ¿Tienen alguna idea viable para hacer una planta de cuántas generación de estas fincas son fincas agrícolas? Desconozco dentro de, siempre y cuando, obviamente, cuando llegan a la Junta, ya tienen todos los permisos. ¿A qué junta? A la Junta de Directores. No a la Junta de Planificación para pedir una variación. A la Junta de Gobierno ya vienen con toda la permisología dentro de, básicamente, o la localización. ¿Alguna vez la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica se ha reunido con el conjunto de profesores de la Universidad de Puerto Rico del recinto universitario de Mayagüez para escuchar su propuesta sobre energías renovables? Yo por lo menos personalmente lo he hecho, porque dicho sea de paso, hay uno de los profesores que es el ingeniero Agustín Irizarry, que también pertenece a una junta que es la de Prepanet, y los dos estamos en esa junta y hemos hablado al respecto. Bueno, una cosa es hablar. Por eso, formalmente, exacto. No. ¿Por qué no? La realidad es que no hemos tenido la oportunidad, no ha habido un acercamiento de una forma u otra, pero sí están más que dispuestos a escucharlo. Bueno, han venido han hablado por todo el país, han venido a la Junta, a la Asamblea Legislativa a petición de nosotros, bueno, de un trabajo que hicimos aquí los compañeros. Y hay iniciativas también, por ejemplo, lo que es el PR100 de parte del gobierno federal en cuanto Yo a... no sé casi nada, por no decir nada, de ingeniería. Pero estamos hablando, y estoy aprovechando la oportunidad, que realmente los que forman a los ingenieros e ingenieras de Puerto Rico, de la universidad pública, que llevan años, porque yo los vengo escuchando, reuniéndome con ellos con el tema desde el año 22, que le han escrito a Puerto Rico entero, que le han hecho que la Autoridad de Energía Eléctrica no lo haya escuchado de manera formal para que expliquen esa alternativa para el país. Me parece realmente sorprendente que no lo hayan hecho. Okay. Y entiendo lo que plantea. Podría añadir indignante. Pero la realidad es que, por lo menos ante mí y dentro de mi posición y el tiempo que lo ocupo, nunca se ha dado la oportunidad para que vengan hacia o el acercamiento de que nos quisieran presentar esa opción. Okay, o sea que del día que haga, por lo tanto, nunca ha habido una negativa de nuestra parte de así aceptarlo. Y más cuando es mi institución y yo me gradué de allí. Bueno, y mi papá fue profesor de allí. una exhortación, por no decir un emplazamiento, Sí, a que lo escuchen, no tomándose un café, que está chévere que se tomen el café. Agustín es una persona encantadora y yo aprendí un montón. Es que como política pública se escuche al recinto universitario, al segundo mejor recinto universitario después de Río Piedra. Ahí ya tenemos que se escuche a los profesores de Mayagüez que tienen una propuesta que me parece que el país se merece que sean escuchados y que sea la Autoridad de Energía Eléctrica. Y para así finalizar, la última pregunta que es para usted: ¿cuál es el estado ahora mismo de la generación en términos de los cambios que se le han hecho, de mejorar, de proyectos que se hayan realizado, de estabilización del sistema? Dentro y a grosso modo, básicamente, en el pasado año se han rescatado casi 1000 megavatios que estaban en desuso o que no estaban funcionando a través de programas de fondos federales, entiéndase FEMA, y se ha reembolsado más de 200 millones al respecto en cuanto a eso, en el último año. ¿En arroz habichuela qué es eso? Que básicamente en espacio de un año
hay 1000 megavatios adicionales de los 5000 instalados por generación. por generación que están disponibles, y eso contribuye a que en un futuro no haya por lo menos una falla o hayan apagones En selectivos. una palabra simple, ha mejorado. Ha mejorado el Sí. sistema. Y si me da un por ciento del 1 al 100, ¿cuánto ha mejorado? Usted es el presidente de la Junta, recuérdelo. 99.9%. 99.9. Y entonces, y con esto cierro. ¿Quién hizo eso? Eso, el grupo de trabajo ¿De dónde? ¿De quién? de la Autoridad de Energía Eléctrica. Los O sea, compañeros. que los empleados públicos de este país, la empresa pública de este país, ha mejorado significativamente el sistema de generación de energía eléctrica y el premio al servicio público. Bajo la dirección del Claro, del José Ejecutivo. Coloso, Seguro. todo eso. Y el premio al servicio público es arrancárselo de las manos, entregárselo a la empresa privada, y que esas trabajadoras y trabajadores se van a estar en el limbo laboral entre irse a la empresa privada e irse a trabajar a una agencia de gobierno donde sus especialidades no se puedan llevar a cabo. Ese es el resultado de este proceso, y que realmente es no solo cuestionable, es increíble que el resultado sea que bajo los pretextos del ajuste de la deuda, del plan, de las imposiciones de la Junta de Control Fiscal y de la política pública, si le quieren llamar política pública, mutilemos, perdamos un bien público esencial y fundamental de este país para de esa manera garantizar el derecho humano a la energía eléctrica. Muchas gracias, señor presidente. 100% de acuerdo con lo que acaba de decir, compañero.